un placer verte. El placer es mío. ¿Cuánto hace que no nos cruzamos? Un montón, está mal eso. Meses, Meses. años. No sé, pero yo supongo sabes que yo soy televidente tuyo, soy oyente tuyo, cada vez que veo Jadrowski, ¿digo bien? ¿Pronuncio bien Jadrowski? Pronuncias bien, Jadrowski, como quieras. Como salga, ¿no? Y sí, imagínate que lo que son las facturas de servicios en mi casa es una sopa de letras. ¿Sabes lo que significa tu apellido? No, no tengo la menor idea. Ah, porque viste que hay algunos... Te contaba fuera de aire que yo fui compañero de los Schwarz en Rosario, que significa piedra negra. Stein es piedra, pero no, Jadrowski, que sepamos... Ni idea. Sí sé el de mi mamá, que aparte como murió ya no se puede defender, así que lo puedo contar, que parecía siempre italiano, pero era vasco y significaba cabeza dura. ¿Y se Y llamaba? hacía Baldassarri. Baldassarri. Y hacía todo el sentido, la verdad. No, vos ni te acordás de Jacinta Pichimaguida. Nada. Una cosa evocativa. ¿Qué edad pero tenés? No. 36. Gracias por venir, andate. Gracias. O sea, sería un poco esta la situación. Bueno, en Jacinta Pichimaguida, la sabelo todo era Etelvina Baldassarre. Ah, sí, mira. Y claro, Mira, totalmente. Que mira. casi diría que lo hizo María Valenzuela, personaje adorable absolutamente. ¿Qué pones en el hotel? ¿Profesión? Entusiasta. No, periodista. Por ahora Periodista. periodista, sí. Sí, poco tiempo más, pero por ahora periodista. ¿Por qué Sí. poco tiempo más? Porque no creo que lo siga haciendo mucho tiempo más. Lo tengo bastante pensado eso, hace bastante. Yo sí, por ahí no se nota y por ahí una parte tampoco narra tanto como razona, sino que solamente lo hace y a alguna gente le gustará más, a otra gente le gustará menos. Pero yo hace muchos años que sé que tiene vida útil lo que yo me puedo divertir en esto. O sea, el divertimento se agota en este Claro, oficio. claro. De hecho, lo iba a hacer, para serte completamente franco, con fin del 2023. Y me pareció tan divertido. Perdón, esto tienes alguna dosis mínima, marginal de cinismo. El gobierno de Milei, si uno excluye Sí, las consecuencias, lo digo en términos netamente de análisis profesional, o sea, con el exactamente. respeto de lo que la gente la pasa mal. Así es, estoy hablando de mi metro cuadrado y de cómo uno piensa su profesión, que dije, che, no me puedo ir ahora. Y de hecho se lo dije a algunos funcionarios de gobierno, y creo que se lo dije en su momento al propio presidente. Esto mismo te estoy contando porque, nada, no tiene ningún secreto, digamos, ¿no? No es clandestina la idea. Es muy interesante eso. Bueno, tengo acompañante, sé que me contaste que te gustan los relojes de arena, así que no te atemoriza. No solo no me atemoriza, sino que ya tengo todo resuelto con tu producción, que esto después lo dejan en el control, yo paso, me lo llevo y nadie va a saber qué pasó. Pero ¿Te querés llevar la mesa, las pantallas, el reloj? todo, No, el porque me reloj, costó un no. montón, porque que tuviera la duración exacta de lo que Es muy lindo, necesitábamos. es lindo. Dijiste, Milei, ¿tenés diálogo profesional con Milei? Tuvo un punto de quiebre eso, que él sostiene su posición, yo sé que en privado lo sigue diciendo y mi nombre está acompañado de algún epíteto y está bien, no pasa nada, pero yo creo que está equivocado, que fue, yo no lo conocía, en diciembre del 2023 le escribo a una persona de su equipo porque yo quería hablar con Federico Sturzenegger por el decreto, el famoso decreto de Sturzenegger, y en la radio, ¿no? Quería entrevistarlo. Yo, bueno, tenía alguna relación preexistente con él, pero me habían dicho que centralizaba todo Casa Rosada. Y le escribo a alguien del equipo y me dice, habla con Javier. Entonces yo quería que hablaban de Javier Lanari, que en ese momento estaban... Y le digo, no tengo el teléfono de Lanari, ¿me lo pasás? Y me dice, no, Javier, Milei. Bueno, una conversación obvia diciendo cómo le voy a escribir al presidente por esto. Veníamos igual de un presidente parecido en ese sentido, de muy directo con los periodistas, pero yo no tenía ni el teléfono de Milei. Le escribí, fueron unas primeras conversaciones que yo las recuerdo con una sorpresa grata, una persona muy distinta a la persona pública, con cero estridencias, muy respetuoso, incluso en un momento había tanta, no sé si decir respeto, había tanto reconocimiento que le digo, obviamente con la distancia del caso, pero presidente, usted sabe que yo tengo una mirada crítica sobre cómo usted piensa, y me dice, sí, perfecto, pero hay tres cosas que
que no haces, esto lo han contado varios periodistas, por eso me tomo la licencia de contarlo, que es nunca mentiste, nunca operaste y nunca te metiste con mi vida privada. Con lo cual yo discusiones programáticas, ideológicas puedo tener horas y horas y horas. Y a mí eso me pareció extraordinario, pues yo creo que es, tanto los dirigentes políticos como los periodistas tienen que bancarse la discusión, incluso si es subida de tono, si tiene que ver con cuestiones programáticas, con cuestiones políticas, con cuestiones económicas. Digo los dirigentes políticos y remarco los periodistas también, porque muchas veces desde acá es tal es A, B, C, D, y cuando viene la respuesta en el mismo tono, uno se refugia en una presunta inviolabilidad de la palabra periodística, de la libertad de expresión, que yo creo que eso nunca creí que fuera así, no lo creí con Cristina, no lo creí con Mauricio, en términos, repito, de discusión de orden programático, no lo creí con Alberto, no lo creo tampoco con Milei. Creo que los periodistas estamos sujetos a las críticas con nuestro trabajo y con un límite que si uno no lo pasa, tampoco lo debería pasar el dirigente. Por eso ese es un capítulo distinto al de Milei. Bueno, ahí tuvimos varias conversaciones, mucho tiempo, hasta una vez, esas las mantengo, digamos, en la discreción del caso, porque es una persona que ejerce la primera magistratura de Argentina, hasta la nota que yo entrevisté en mi medio, en Cenital, a Alberto Tiburcio Venegas Lynch, conocido por todos nosotros como Berti, después del discurso del presidente en Davos. Cuando, a mi juicio, lo que hace es correrse o pasarse varios pueblos de un discurso donde todas estaban pegando en el fleje y acá se pasó de largo. Y yo se lo digo, le muestro el discurso completo en un video de 1 minuto y medio, 2 minutos a Berti. Tenemos una discusión muy, escandinava la discusión con Berti, y después en el teaser de venta respetaba el espíritu, la discusión con él, y Milei dice que no respetaba el espíritu, el recorte que habíamos hecho en el teaser de venta. Tuvimos una conversación, 1 hora 45 minutos en el chat por escrito sobre este tema. Si yo tengo que reconocer algo de esa conversación, yo trato siempre de quedarme con la mejor parte en términos de dimensión humana o profesional de la gente, es que en ningún momento me tiró el coche de la institucionalidad encima. Cuando a mi juicio se estaba pasando con el testimonio, con los términos, yo se lo notaba y me dice, vos no me trates como presidente. Uno, por supuesto, no puede obviar esa distancia. Después de eso, que él sostiene que eso tuvo mala fe, y yo sostengo que no. De hecho, yo sostengo que ni siquiera fue un error, pero son 2 miradas sobre un mismo hecho. Me bloqueó de WhatsApp 2 o 3 días después y nunca más hablé. Nunca más. No. La discusión pasaba por aquella bendita cuestión, para mí prístina, pero bueno, todavía él sigue discutiendo cuando él compara la homosexualidad con el abuso. Exacto, con la pedofilia. Exactamente, fue por eso. Uno puede tener discusiones sobre cuán lejos o cuán cerca se imprimió a la sociedad argentina con las cuestiones, a mi juicio, anecdóticas de los discursos de género. Yo incluso puedo compartir algunas cosas. Yo soy un conservador popular de la provincia de Buenos Aires. Perdón si golpeé el micrófono, le pido perdón a la gente de producción. De técnica en el control. Ahora, y yo comparto muchas de esas miradas. Ahora, me parece que en Argentina la idea de... Pasa en el mundo igual, ¿viste? Uno cree que sos una excepción global y pasa mucho en varias partes del mundo, que cada vez todo es más monocromático y es menos policromático. Pero una cosa es discutir si tenía que ser política de Estado el lenguaje inclusivo, y otra cosa es vincular la homosexualidad con la pedofilia. Si no podemos diferenciar que una cosa, yo puedo coincidir con Milei que esto estaba mal, pero él no puede reconocer un error en este sentido, nada, hay un problema de discusión pública en Argentina. Sobre aquel particular yo decía, se puede discutir el matrimonio igualitario. Suponete que había personas que que creían, para mí, estoy en las antípodas de esto, que no debería darse el mismo estatus que Victoria Villarruel. Es mucho, dijo, con la unión civil alcanzada. Bueno, demos esa discusión. Correcto. Aquello otro era como notable. Dijiste, porque lo quiero anotar, ¿conservador popular de la provincia de Buenos Aires? Sí. Yo nací en la provincia de Buenos Aires. Pero conservador popular de la provincia de Buenos Aires. Correcto. Como en la facultad. Justifique. ¿Por qué esa definición? Sí. Bueno, porque yo nací en Bahía Blanca en 1989.
Siempre le digo lo mismo a mis amigos, mi universo de relaciones desde que llegué acá es un universo de relaciones eminentemente porteño, porque me vine yo acá en el exilio interno acá a la ciudad, y es gente más vinculada al progresismo o al peronismo en términos, digamos, de que yo llegué, después eso se fue ampliando, por suerte se hizo mucho más abierto, y entonces siempre tenemos discusiones, por ejemplo, sobre o las fechas patrias o el ejército, eh, o con amigos que estaban más vinculados a la academia y a la historia sobre Julio Argentino Roca. Y entonces son todas cosas que, no sé, Roca para mí es un prócer inobjetable. El ejército en Bahía, nosotros lo recordamos, o pues yo lo recuerdo, no quiero hablar por todos los bahienses, pero como el locro y el chocolate caliente, digamos. No lo recuerdo como otra cosa, siendo, me cabe en la general de la ley, siendo hijo de exiliado, ¿no? Mi hijo se exilió en la dictadura. Pero yo tengo una mirada del ejército argentino que es una mirada donde además hoy no tenés ningún ni siquiera creo que ningún alto mando que no haya sido criado en democracia. Nativo democrático. Exactamente. Y bueno, y las fechas patrias para mí son importantes, no sobre actuación, pero son importantes. Y yo creo que eso tiene que ver con una crianza en una ciudad donde además eso estaba muy presente. Hablo de los aspectos positivos. Y después lo de popular, por eso el mix, porque bueno, yo creo en todas cuestiones que si vos crees identitariamente o históricamente están más vinculadas al peronismo o a un radicalismo originario. Algunas de ellas para mí en ejercicio, no en programa económico, no en programa ideológico, pero en ejercicio veo algunas cosas también en este gobierno, y me gusta decirlo en momentos donde el gobierno está muy en baja, ¿no? Porque es contraintuitivo. ¿Ves rasgos populares en este gobierno? Yo veo que el gobierno tiene, no digo necesariamente por los aspectos positivos, pero el gobierno tiene, en el ejercicio del poder, tiene una cuestión muy peronista, a mi juicio. Es menos culposo en el ejercicio del poder. Y después en la estética y después en la falta de apego a la institucionalidad, repito, en las formas, no en el fondo. Yo creo que el peronismo históricamente se ha visto narrado como anti-institucional, y yo creo que es el partido más institucional de la Argentina en el fondo, no en las formas. Milei creo que no es institucionalista ni en las formas ni en el fondo, pero si querés, en esa intersección veo alguna familiaridad, no central, no determinante, pero ninguno de los principales actores del gobierno es antiperonista. Eso me parece un predictor. Ahora, creo que le va a costar mucho no transformarse en un espacio netamente antiperonista por su base electoral. Fantaseaba, digo, está viendo Milei esta nota y le acabas de decir que él es mucho menos institucionalista que el peronismo. No te va a desbloquear prontamente, tengo la impresión. Pero pregunto más específicamente, ¿Milei es republicano? No, pero creo que no le interesa tampoco hacerlo. Republicano como lo entendemos en Argentina. Es verdad, yo soy decimonónico. Ah, ok. A ver, perdón, justifique. Perdón ese anacronismo, yo sé que está en discusión, pero yo creo en la división de poderes, creo en la publicidad de los actos de gobierno, creo en la responsabilidad de los actos de gobierno. Milei es... No. No. Y tampoco importa, decís vos. No, a mí me importa. A mí sí me importa otra vez, en el fondo, menos en las formas. Pero el hecho de cuestiones, digo, el decreto de Sturzenegger, la ley bases, los jueces en comisión, pero ya de una manera... todo, viste, en Argentina, repito, en el mundo, uno mira su pago chico, pero es lógico. En Argentina todo siempre es mucho más intenso que la etapa anterior, exacto. Sí. Yo le decía algo a un familiar mío que después lo usaba en exposiciones en el exterior, que le decía, Argentina multiplicado por cualquier cosa te da Argentina. Entonces... Enorme frase. ¿No? Enorme frase. Y creo que aplica más. Perfecto. Sí. Y sin citas, si puede ser. No, yo soy de el royalty para mí es importante. Yo decía, viste... hay varias frases de Perón que son de filósofos griegos, y Perón en algunos de sus escritos decía, o en algunas de sus entrevistas decía, yo la repito tanto que la gente va a terminar creyendo que es mía,
Y efectivamente, la única verdad es la realidad. Por ejemplo, el 95% de la gente debe creer que es Juan Domingo Perón. Con lo cual yo por eso digo, agarro una buena frase, la repito, la repito, la repito, se transforma en mía, a menos que tenga un interlocutor Claro. que le interese el royalty. Pero bueno, volviendo al punto, respecto a la institucionalidad, me parece que es algo que, bueno, déjame ser obvio. En Estados Unidos, en Hungría, en Francia todavía no, pero está en camino. En Italia, si ven Meloni, para mí es un elemento distinto al de los que te mencioné antes. Eso entra en degradé, porque me parece que la sociedad está viendo que la democracia no es un sistema de formas y de gobierno, sino que es que te resuelvan los problemas, ¿no? Claro. En la valoración me refiero, no en la definición de la ciencia política. Y entonces vos ves, hay un informe de Latinbarómetro de hace poquito que lo que muestra es que los dos países donde está más valorada la democracia, de Estados Unidos de México para abajo, México incluido, son Uruguay, uno parece ilógico, y El Salvador, que uno tendría que pensar que a lo mejor el compañero Bukele Capaz que no. no es lo Capaz que uno que no. pensaría un gobierno a la uruguaya. Y bueno, ¿por qué? Bueno, porque democracia es que te resuelvan los problemas, no una definición de libro, digamos. Hay un libro súper, yo lo recomiendo mucho, me compré en el General Ley porque es amigo de Manuel Ferrario, que es Coordenadas para Antisistemas o algo por el estilo, donde él plantea esto como postulado, que la democracia no resolvió, no hizo el delivery de lo que esperaba la gente. Este es el cuestionamiento, 100%. o sea, no es especulativo, académico, etcétera, etcétera. Y no significa, y yo lo hablo, no tuve la oportunidad todavía de leer el libro de Emma, pero lo hablo bastante con él, que lo quiero y lo respeto mucho, que es que porque por suerte no es la tarea de ninguno de nosotros, pero sí es la tarea de él y de tantos otros, que es cómo haces para que la velocidad que tienen los cambios a nivel, vamos a la más obvia, tecnológico, machen o mariden con las actualizaciones institucionales que tiene que hacer un Estado, pero no solo en Argentina, en el mundo, que por su propia definición va a ir más lento, y mucho más lento. Entonces, hoy todavía vos tenés, mira, hay un ejercicio para mí muy bueno que es ver la exposición de Zuckerberg en el Parlamento gringo cuando le hacen lo llaman a declarar por una serie de cuestiones vinculadas, creo que eran en ese momento, a datos personales. Ese o la Comisión de Cultura y Medio del Parlamento Británico con Cambridge Analytica. Vos lo que ves es que los tipos, fíjate, te caen bien, te caen mal, etc. Los tipos que están exponiendo desde el sector tecnológico a los diputados, incluso algunos muy preparados, por eso salgo de Argentina para que la discusión, viste, no entre en discusiones locales. No sé cómo explicarlo. No, hablan dos idiomas distintos. Pero incluso vos veías una cosa muy loca que era, pues bueno, todos estos diputados, no es solamente en Argentina que los diputados y los senadores tienen asesores. Y muchas veces esos asesores, como también pasa acá, es gente sobrecapacitada para lo que está haciendo. Ahora, si mañana vos me tenés que explicar a mí sobre, qué sé yo, qué necesita un desarrollo de los más nuevos de inteligencia artificial para transformarse en una conclusión, en un procesador que razone por sí mismo y no que vos tengas que promptearla, ¿no? Que ponerle las órdenes. Y vos me lo explicás, vos me lo puedes explicar y decirme, preguntale esto a Zuckerberg, preguntale esto, y yo te voy a entender, yo, Iván, te voy a entender hasta un límite y después voy a repetir las preguntas que vos me dijiste. Y eso, el tipo que vive de eso, que creó eso, no, el Zuckerberg no es el caso de OpenAI o de ninguno de esos, pero no importa, aplica, te mira y se da cuenta que no entiende. Entonces, vos mirás hasta la corporalidad del tipo que arrancó así y al final estaba Soy yo. era acá. el muñeco Michelin, ¿me entendés? Claro, estaba muy cómodo. Y lo mismo pasaba con Alexander Nick, que era el nombre de Cambridge Analytica en la Comisión de Cultura y Medio del Parlamento Británico. Ahí un poquito más fino porque habían dejado un poco los dedos más marcados. Pero a lo que voy es, con esas dos anécdotas, es que ahí hay una intersección que es cómo respetás la institucionalidad, Claro. pero a la vez das respuestas rápidas, que es que lo demanda la sociedad, y a la vez no estás lejos, no llegas muy tarde de esos cambios Es muy tecnológicos. interesante lo que sí puedes decir. Está bueno que sea más lenta la institucionalidad. Sucede que la velocidad de aquello otro
a esta lentitud hace un gap. Esa es la separación de la sociedad Siempre con tiene que haber un gap, es Sí, razonable. obviamente. Pasa que ahora hay un continente. Absolutamente. Y y además con la mala imagen que tiene la política a nivel global, incluso la buena política, la política necesita de tiempo para generar soluciones, y en el medio vos tenés que ganar elecciones, ¿no? Es un juego, y para mí, imposible. Y ahí tenés dos escuelas. A mi juicio, la escuela gringa, ¿no? La escuela de Estados Unidos, donde Jack Dorsey, el dueño de Twitter, le dio de baja a Trump, siendo presidente, su cuenta. Y vos decís, che, Twitter es una empresa privada, sí, indiscutiblemente. Es una agora pública también, de discusión pública. ¿Puede un empresario limitarle en una red social como esa la palabra al presidente? Yo creo que es una discusión posible. No estoy diciendo ni sí ni no, digo, no tengo tan clara la respuesta. Y la otra es Jack Ma, dueño de Alibaba, que en China el tipo emite una línea de créditos blandos y en, viste, volúmenes chinos, ¿no? Como si te dijera que en media hora se habían sacado el crédito 40 millones de personas. No le había preguntado al Estado chino. Lo llaman y le dicen, bueno, ¿qué pasó acá? Que usted se desordenó. Y el hombre aparece 6 meses después, aparece 6 meses después, y su primera actividad pública es afiliándose al Partido Comunista Chino. Vos decís, che, me contiene esto, y por ahí tampoco. Tenés dos escuelas. A mí me parece que Argentina no tiene escuela en ese sentido, y que hoy cualquier corporación te define una política pública. Y eso es de un país terminado. Cualquier corporación, la sindical, la empresarial, la judicial. Yo creo que el Estado, en su mejor versión, y la política en su mejor versión, tiene que recuperar muchísima autoridad. Milei me parece que lo había hecho al comienzo, que todo lo que había perdido Alberto, Milei había generado algo respecto a la autoridad presidencial. Bueno, todo es muy, muy rápido, ¿no? Vengamos brutalmente. Información, opinión del españolo Gate. No sé cómo. Viste que no tiene nombre todavía. No. Andy Gate, no sé. Sí. Pero digo, información, opinión. ¿Qué querés ¿Qué- por dónde qué- querés qué- que aborde? digamos, porque viste que es cierto, está en secreto de sumario la causa, Picardi, Casanelo no sabemos. Entonces empezaron como única. Primero el mutismo. Digo, el gobierno está atrapado por sus dos propias tenazas. ¿Qué hacíamos? Sadrowski me dijo no sé qué, te lo llevo a la justicia y le contesto por Twitter, le digo, Sobrado, de Mandrí. ¿Qué Todo. te tocó a vos? A mí me tocó basura, y me tocó en CIPAC, cuando hablé en CIPAC, que yo tenía un habano atravesado en la cabeza, pero hecho de materia fecal. Simpática Sí, yo reí, la verdad. No ¿De verdad? Sí, reí. Es más, le respondí un tuit que vi que giraba con un meme de Succession. De un La personaje serie. de Succession, sí, de la serie. Sí, estoy diseñado genéticamente para que esas cosas, si no pasan de lo evocativo, de lo declamativo, no me puede molestar. Y aparte que un presidente me diga que tengo un habano hecho de materia Aparte, fecal qué vuelta, ¿no? atravesado en la cabeza, me parece extraordinario. Yo se lo voy a contar a mi hijo. Cuando crezca, ahora no lo va a entender, me va a decir, pero ¿por qué te dijo eso, papá? No, me pareció muy divertido, muy divertido. Pero digo, el gobierno reaccionó de la manera opuesta a sí mismo. Porque digo, ni denunció. A mí me acusás de chorro, yo llamo a mi abogado y digo, vamos al tribunal ya. O sea, quiero que me investigue Casanelo ya. Y tampoco contestó. Encima con ese episodio reloj Pamela, que fue contestado inmediatamente. Correcto. Por lo cual lo siento anestesia. ¿Qué impresión tenés vos del gobierno? No, lo que pasa es que primero hay mucho temor porque no sabe todavía el gobierno, se va enterando por nosotros en conversaciones en off qué va saliendo respecto al tema y qué decisión puede tomar la justicia y tal, porque además, como bien decíamos, está en secreto sumario y además tenés casualmente un juez y un fiscal que lo respetan bastante eso, ¿no? Es gente que gusta más o menos, esta es mi verdad relativa, podés disentir, para mí son dos personas con un buen palmarés, digamos, en el Poder Judicial y podría argumentarlo. Ahora, el otro punto es que tampoco da la sensación que tienen grip sobre la estrategia de Spagnuolo, ¿no? Que ese es el aspecto que me parece más problemático. Y después hay algo en lo que quedó preso, me parece, no tanto este gobierno, tengo que ser justo, es un gobierno que
excepto algunos aspectos que tienen un origen más amarillo, ¿no? Más del PRO, es un gobierno que no ha hecho de la judicialización de la política una campaña. Si bien puede haber dicho la corrupción de Cristina, pero jugaba a reglamento con ese tema. Pero creo que ahora, por tener adentro al PRO, y que además se ha dado algo, un acto de justicia poética, me parece a mí maravilloso, que es que el PRO termina capitulando 15 días antes de que salte este escándalo. Entonces quedó secuestrado en esa... Dijiste varias veces la palabra pro. Desconozco a qué te referís. ¿Qué es? Bueno, el otro día lo veía a Damián Arabia, vicepresidente del partido, diciendo, a mí no me interesa, a mí no me importa ser... Él habla de los partidos en general, Sí. estaba haciendo análisis más, es politólogo él, creo, estoy casi seguro, estaba haciendo análisis más general. Pero le decía, yo soy vicepresidente del PRI y a mí no me importa. Eso no te lo dice alguien del PJ. Por lo No, menos no te claro. lo dice non ni de casualidad. Bueno, fue un espacio hiper exitoso electoralmente. Yo creo que fue exitoso también la gestión de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que fue un fracaso en la gestión nacional, por múltiples motivos que se podrán conversar. Y creo que estaba sostenido sobre la autoridad y el manejo de poder de alguien que maneja muy bien el poder en Argentina, que es Mauricio Macri. Y que una vez que yo creo que el PRO como surgió y como gestionó, es un partido que estaba a la izquierda de Macri, y entonces vos ves un Macri que cuando hablas en off, o gente que lo conoce, es un hombre más cercano a las ideas de repente del presidente Milei que a las ideas de Silvia Lospenato, pero sin embargo la candidata en la Ciudad de Buenos Aires fue Silvia Lospenato. Y entonces yo sé que hay conversaciones internas que le dicen, Mauricio, pero vos pensás así, pero los candidatos son asá. Y entonces está preso el PRO por el mercado electoral y tal, que la mayoría se la comió Milei. Yo no le doy la extrema unción a nadie en No, Argentina, esto no. pero Da la impresión. da la impresión que la familia está a punto de decir desconecten al paciente. Vuelvo un segundo atrás, porque digo, fue Libra, bueno, esto otro que no importaba, entre comillas, los decretos, la derogación de 80 y pico de leyes por una cosa insólita, los jueces en comisión, me parece que no entraba. No entró Libra, probablemente por lo técnico de esta cuestión. ¿Entró Españolo? Sí, con toda, con toda. Es más, creo que hay un problema. El problema más grave que tiene el gobierno, a mi juicio, no es el judicial. Nunca el problema inmediato de un caso de corrupción, o para ser justos, de un presunto hecho de corrupción es el judicial. A menos que sea un delito en flagrancia, ¿no? Obviamente. Acá la cuestión política, y la cuestión política es 2 más 2 no da con decimales. Y entonces, o el gobierno le aparece un cisne blanco, ¿no? Este fue un cisne negro que dice esto es mentira y acá se ve que esta es una operación de nuestros más férreos opositores y se ha demostrado que esto ha sido una gran farsa, situación que yo hoy le asigno muy pocas probabilidades, o elige un fusible. Qué difícil. Bueno, lo que no puede hacer, me parece a mí en un caso como este, que sí lo hizo en Libra, estaba muy claro que había pasado en Libra, inmediatamente en Libra. Quién había acercado a Novelli, a Davis, etcétera, quién le había permitido el ingreso, todas las sospechas alrededor de eso. ¿Por qué no podía percutar ahí el presidente? Bueno, porque era su hermana. Y es una persona igual de importante que él, o más importante que él, no solo en el gobierno, sino también en lo que ha sido su vida, esto es conocido. Y a mí, de hecho, me parece que, yo lo he dicho siempre, cuando los opositores a Milei decían, la degradaban a Karina Milei, ¿no? Y digo, mira que si vos degradás a alguien con quien perdiste, vos estás por debajo de las consideraciones que haces sobre esa persona. Entonces te ganó alguien que vos tenés estas consideraciones. Con lo cual yo soy siempre muy respetuoso sobre los aspectos personales de los dirigentes políticos y además soy muy resultadista, con lo cual acá ganaron. Dicho eso, cuando vos tenés tanta dependencia política y emocional sobre una persona, esa persona tiene que ser infalible y no lo es. Y en este caso, no solamente es más fácil de comprender, ¿no? Sino que además hay una evidencia que para el oído de la sociedad argentina es más fácil que Davis, que es Menem. Entonces, si Martín y Lule se llamaran Novarecio Jadrowski. Novarecio Jagroski, si fuera Jagroski habría una dosis de antisemitismo de repente, pero que está brotando, pero en el caso, si fuera Novarecio, bueno, sospecha va, sospecha viene, 50-50. El apellido Menem, y esto lo digo obviamente con
en términos netamente analíticos, pues yo, por ejemplo, tengo un enorme cariño a Zule, y sé el cariño que ella le tiene a su papá, pero el apellido Menem, cuando uno mira en las encuestas, dota de verosimilitud, Claro. no importa si es verdad, no estoy hablando de la verosimilitud, dota de verosimilitud una causa, de corrupción en este caso. Y además, tenés audios que nadie se atrevió a decir que eran falsos. A Españolo le preguntaron, dijo que no era él. Después dijo que era inteligencia artificial, después dijo que eran editados y después dijo atender el teléfono. ¿Por qué no hablan? Porque no saben qué más hay. Ese es el tema por el cual no hablan. Entonces, ¿por qué fue a hablar con Antonio Martín si no está nombrado en los audios? Bueno, porque el resto no sabía hasta dónde llegaba la cosa. Entonces, el presidente, tenés tres personas muy importantes por diferentes aspectos en el sistema político, y en el caso de Martín, Menem, institucional, que si esto crece, alguien va a tener que ser fusible o te desangrás con esta causa hasta el final de los días, como viene pasando con Libra, pero repito, a mi juicio con un impacto mucho mayor por lo que comentabas vos. Y le agregaría como un cuarto aditamento de por qué entra fondos de discapacidad después de lo que viste. Entonces, medicamento para discapacidad. Es un... Total, porque es verdad, si fuera obra pública, medio que el oído argentino... Es una porquería. Es una porquería, pero está más acostumbrado el oído argentino a eso. O incluso Libra. Yo he escuchado algunos que defendían y decían, bueno, que se jodan lo que apostaron. Claro, una cosa de timba. ¿Viste? Claro. Totalmente. Estamos hablando de Totalmente. medicamento. Y además, ¿sabés qué pasa? Es como siempre, que es esta idea de, che, está bien auscultar las pensiones por discapacidad. No está mal eso, porque eficientiza el gasto, que es súper necesario, porque quienes creemos en la intervención virtuosa del Estado en la economía, en la frase esta que, no me acuerdo si fue Harry Truman o qué presidente gringo la dijo, que la recuperó el gringo Schiaretti en el ciclo de Democracia y Desarrollo del Malva, que hizo el Grupo Clarín en su momento, dijo, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Bueno, quienes creemos en que el Estado es necesario, somos los primeros que tenemos que pedir que cada peso que se recauda por impuestos y se invierte socialmente esté excelentemente bien invertido. Entonces dicen, no, vos querés sacarle pensiones a los discapacitados. No, justamente, yo quiero que los que no la necesitan se la saquen para que esa guita esté destinada a la gente que sí se necesita. Ahora, con ese argumento que yo coincido, si vos hacías el desbande que se escuchaba en los audios, que repito, para mí aplica para Cristina, aplica para Lule Menem, aplica para Milei, aplica para cualquiera. Yo creo que los periodistas tenemos que analizar, que investigar y que contar, siempre teniendo en cuenta, y no te lo voy a explicar a vos que sos abogado, que todos gozan de la presunción de inocencia a menos que el delito esté en flagrancia, ¿no? Que igualmente aplica, pero tiene otra calificación. Ahora, el gobierno no puede esperar al fallo judicial porque Vialidad tardó 17 años. ¿Cuánto va a tardar Milei? Va a decir, bueno, voy a esperar a que se expida la justicia. Lo van a descuartizar políticamente si él espera a que la justicia se expida y no toma una decisión política determinante, que no alcanza obviamente con los funcionarios de Andis. Claro, pero es lo que también vos decís, el silencio es porque, ¿qué tendrá Españolo? Españolo se revirará y dirá, no dirá. Dijiste algo que me parece central y que me gusta analizar, porque a vos te gusta la historia política. No ha habido, me parece, secretario general de la presidencia con el poder de Karina Milei de Urquiza a esta parte. No. Y encima, asumiendo, perdón el decimonónismo, sin poder asumir, porque estaba vedada por su parentesco. Decreto. Claro, por el decreto, exacto. Yo jamás pude hablar, no sé, no conozco Karina Milei. Yo tampoco. Es una incógnita. La gente que la ha tratado y que ha estado cerca, si uno tiene que, repito, vuelvo al punto, es alguien que está haciendo una curva de aprendizaje respecto a la gestión pública, como le pasa a muchos que recién se incorporan, pasó en el gobierno de Macri también, gente que venía del sector privado de ser hiper exitosa, pero no es lo mismo gestionar el Estado. Y sí, todo el mundo lo que plantea es su implacabilidad, ¿no? Eso es algo que es extendido. No es habitual. Tampoco, si querés, es habitual que una persona, sin estar nombrada y con una asesoría de la Secretaría General de la Presidencia, tenga el poder que tiene Santiago Caputo.
no es un gobierno tradicional, en todos sus aspectos. A mí esas cosas me importan menos, yo lo digo así abiertamente, si hay resultados. Vos no sos yogo bonito, vos sos resultadista. Yo soy, ¿cómo terminó esto? ¿1-0? Jugamos. Ganamos, ganamos. claro, somos buenos. ¿Cómo terminó? 0-1. No, pero mirá que pegamos 4 tiros en los palos, dominamos todo el partido. Sí, no me voy tan enojado, pero perdí. Entonces, en ese sentido, para mí, y sobre todo en la gestión pública, donde gobernar a Argentina es bailar twist arriba de una sartén todos los días, pero tenés carencias infinitas y recursos muy limitados. Bueno, invertilo de la mejor manera posible, porque además, y no pierdas tiempo, ¿no? Para mí el tema del factor tiempo es determinante en cualquier gestión. Porque además lo que impugnó, me parece a mí, la sociedad argentina del peronismo, además de los 200 puntos de inflación, y de una sensación de que esto no va a cambiar, esta gente no va a cambiar, fue también me parece que la falta de decisión, y fue también la pendejada de la interna, ¿no? Es decir, mientras nosotros nos estamos cagando de hambre, ellos se están peleando por la suya. Lo resumo, yo no creo que eso se pueda simplificar de esa manera, pero digo lo que salía mucho en los focus. Bueno, si el gobierno hizo un ajuste, el ajuste más grande de la historia, dice el presidente, hizo muchas cosas que en off, te lo dirán, muchos dirigentes políticos, muchos empresarios, incluso dirigentes políticos del peronismo te dicen que haga, porque está, viste, el presidente Remes, ¿no? Está haciendo lo que no Claro, podía hacer ninguno de nosotros. Bueno, eso la gente te lo banca, incluso una economía frenada hace más o menos 75 días, 90 días, me parece que la gente te lo banca y reconoce la baja de la inflación, que no estaba regalada, no era obvia que iba a tener los resultados que tuvo, y se banca el frenazo de la economía, por lo menos hasta octubre, si no estás boludeando. Si vos ves que mientras pasa todo esto, te saltan estos audios y se pelean en la interna y uno tiene una cuenta trucha de Twitter y qué sé yo, vos me podés decir, bueno, pero eso a la gente no le llega. No, no llega como una ola, pero sí llega por goteo. Y lo que horada la piedra es la gota. ¿no? Exactamente. O sea, que, digamos, a uno le llega que Santi Caputo está enfrentado con pareja y al otro le llega a la cuenta de Martín Menem y todo esto. Te contrata un neozelandés, viene un neozelandés que quiere entender el país, que no lo conoce y te hace preguntas muy concretas. Te dice, Jadrowski, ¿Javier Milei es? No, yo si me contrato un neozelandés, con lo que a veces hago esos laburos más para gringos que para neozelandeses, es gente que está en un dron. Entonces el penal es fuerte al medio. Si quiero seguir que me siga contratando, sí le tengo que decir la verdad. Porque si es que me siga contratando, le digo, un outsider. ¿No? Es fuerte al medio la respuesta. Bueno, por eso. Decí la verdad. No, yo lo que diría es que es un outsider a la Argentina, porque Argentina multiplicado por cualquier cosa te da Argentina, y que tiene esas singularidades. ¿Por qué digo eso? Porque, bueno, vos tuviste un outsider, si querés, en El Salvador, que la demanda era la seguridad. Claro. Bueno, no ganó alguien que, o además, porque el Bukele, esto lo recomiendo mucho, de verdad, a la gente le interesa la política. No hay un discurso de Bukele en campaña que si te gusta la política no tengas que ver. Porque es entretenido, tiene contenido, es extraordinario. Pero bueno, fuera de eso, lo tengo que dejar en claro, perdón por las múltiples aclaraciones, pero vivimos en un mundo difícil. Lo digo desde el punto de vista analítico, antropológico, no profesional. Claro, no estás valorando una carga valorativa, claro, exactamente. Totalmente. Entonces, a la Argentina, donde el principal problema era un desmadre inflacionario, ¿no? Y donde vos no sabías si los trabajadores y quienes no tienen trabajo o no tenían trabajo en realidad en ese momento, no sabían si el paquete de fideos iba a salir lo mismo a la mañana que a la tarde, y quienes pagaban sueldos tenían paritaria todos los meses en lugar de tener paritaria anuales. Bueno, estaba claro que era más probable que... ¿Estaba claro? No estaba claro. Quiero decir, ganó alguien que estaba diciendo yo voy a exterminar la inflación, que alguien que por ahí tenía un programa más general en la cabeza como Larreta, o alguien que estaba más enfocado, más diseñado en la idea de seguridad como Bullrich. Y después Massa, a mi juicio, hace una elección impresionante con las herramientas que tenía. Y también, si hablamos interna... Hablemos de aquellas internas que tenía absolutamente, Massa, ¿no? Absolutamente. El neozelandés insiste. ¿Cristina Kirchner es? Cristina Kirchner es la
otra vez, sacamos la carga valorativa. No, La líder... esto es descriptivo. O sea, estamos laburando profesionalmente, ¿no? Exactamente. Después, si querés, te pregunto qué opinás. Pero... La líder, o lideresa, creo que se dice ahora, no sé cómo es, Ponele. mujer más importante probablemente no quiero cometer una injusticia, pero de los últimos 30 años de América Latina, sin lugar a dudas. La involucro, no me la olvido a Michelle Bachelet en esto, pero creo que Cristina le guarda un lugar respecto al impacto y a la centralidad de su figura mucho más determinante. Y es una persona que yo creo que si uno la analizara en el vacío, está bien como se la analiza desde el sistema de medios. Cuando uno la analiza o la política o la justicia, cuando uno la analiza en comparación a sus pares, es una injusticia permanente lo que se deposita sobre Cristina, a mi juicio. El neozelandés dice, ¿es una política presa o una presa política? En esas definiciones, si se lo tengo que decir en off al neozelandés, más que presa política o política presa, te diría que si el sistema judicial argentino tuviera el mismo rigor con Cristina, que tendría el mismo rigor que tuvo con Cristina con el resto de los dirigentes políticos de la Argentina, tendríamos que construir cárceles. Entonces, en ese sentido, le diría al neozelandés que saque sus propias conclusiones. Está clarísimo. Te pregunta Axel, ¿Kicillof es? Una incógnita. Aunque parezca mentira, porque Kicillof fue secretario de Política Económica, antes estuvo en Aerolíneas, no hay tanta gente que recuerde eso, que quiero decir social, ¿no? Nosotros sí, pero pues laburamos de eso. Estuvo en Aerolíneas, fue secretario de Política Económica, fue ministro, fue candidato a diputado y después fue gobernador. Con lo cual, decís, che, pero una incógnita, un tipo con ese palmarés más grande que Sergio Massa, ¿no? Parece que tiene 10 años menos. Es creo que un mes y medio más grande que Sergio Massa en edad. ¿Por qué una incógnita? Porque hasta el momento es un dirigente político exitoso en términos electorales, ¿no? Es decir, después de ser ministro, no me parece un dato menor, fue ministro de Economía y después no solamente pudo ser candidato, sino que encabezó la lista de diputados nacionales. Es decir, fue un ministro de Economía que la valoración de una parte importante de la sociedad era positiva, no tan habitual en un ministro de Economía. Después fue, a pesar de lo que quería su fuerza política, se ganó por laburo la candidatura a gobernador. Yo siempre digo, cuando me preguntan a Kicillof en off, empresario, ahora ya no tanto, pero le digo, sí, acá hay una persona, le digo, insospechada de kirchnerista e insospechada de deshonesta, que es Luis Novarecio, que dijo en el programa, no me acuerdo cómo se llamaba, pero yo lo veía mucho, el que tenía los domingos a la noche. Debo decir. Debo decir, no me acuerdo a quién le dijiste que uno puede discutir las ideas, la capacidad, etcétera, no la honestidad de Kicillof. Lo digo hoy. Bueno, entonces tiene ese activo que en el peronismo socialmente está instalado, que no es tan habitual. ¿Por qué una incógnita? Bueno, porque tiene que ver si es un líder, si, como decía Perón, tiene el óleo sagrado de Samuel. Y eso sí es una incógnita. A mí me interesa siempre más la última parte, ¿no? Sin negar el palmarés o el recorrido. Uno tiene la deformación de la coyuntura por lo que hace. Total. ¿Máximo Kirchner es? Máximo Kirchner, una persona que fue ultra subestimada en su momento. Me acuerdo que el Turco Asís dijo cuando él habló en Argentino Junior, su primera aparición pública, ¿te acordás que hasta ese momento era un gordito que jugaba a la Play? El joystick, claro. El joystick. Cuando habló de corrido, hilvanó 2 o 3 ideas y alguna de ellas tenía algún criterio, hubo una sorpresa, no sé si te acordás de eso, un shock generalizado, como que estábamos en presencia de Konrad Adenauer. Bueno, ni una cosa ni la otra, obviamente, pero porque con ningún dirigente político, pero yo creo que fue muy subestimado. Creo que tuvo su peak performance en la constitución del Frente de Todos. Él es un artífice central del triunfo del peronismo ante el gobierno de Macri, junto a, bueno, a Cristina Kirchner y a Sergio Massa. Y después, incluso había notas ultra elogiosas con él en La Nación, más en La Nación que en Clarín. Digo, en medios que por ahí tenía una lógica más refractaria con el kirchnerismo, hasta
el segundo año del gobierno de Alberto Fernández, donde a mi juicio él empieza a cometer, entonces yo lo he discutido, no voy a contar el contenido, pero una infidencia, lo he discutido con él en infinidad de ocasiones, donde es la discusión sobre el Fondo Monetario Internacional. Cuando él renuncia a la jefatura del bloque. En efecto. Que yo creo se equivoca, que comete un error con eso, porque además, si ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo hubiera hecho Cristina, había un acto en el obelisco. Apoyaba en todo. Fue un acuerdo subóptimo, como son todos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, pero que daba aire, ¿no? Y el argumento era, bueno, pero en 4 años, cosa que era cierta, tenés un quilombo de novela. Claro, pero los acuerdos con el fondo están para rolearlo, no para cumplir inmediatamente. Sí, no es una Biblia. Exacto. Perdón, perdóname la interrupción, Luis. Por favor. Y en esta última etapa, yo creo que tiene el mismo desafío yo creo que se está comiendo su stock en términos de valoración pública, incluso dentro del peronismo. Esas cosas oscilan, son estocásticas, pero creo que más Cristina que él, en una situación, por supuesto, muy compleja que está atravesando la expresidenta, pero tratar de, y Kicillof también, digo, porque me preguntaste por los dos, no podemizarse, ¿no? Porque si se podemiza el kirchnerismo, ya tiene la experiencia española, que es lo que pasa. Pregunto yo, no Neocendés, ¿quién sos vos? Un entusiasta, ¿viste que te dije en hotel que ponía? No, yo soy alguien que le gusta muchísimo lo que hace. A mí me gusta mucho trabajar, mucho de verdad, lo disfruto. No siempre, obviamente, tiene sinsabores, ¿no? Tiene fricciones, hay escarceos, pero a mí me gusta mucho lo que hago. No conozco otra manera de vivir en ese sentido, producto de situaciones que enfrenté a lo largo de mi vida. Y que creo mucho en la idea del mérito, porque me ha tocado ejercerla. Es decir, yo no tengo no tengo papá y mamá literalmente, pero que sí, tampoco tuve papá y mamá que me dejaran una herencia. ¿Qué hacían tus viejos? Mi hijo era arquitecto y mi mamá era profesora de filosofía y letras. Lo que pasa es que, como te digo, en Bahía mi viejo se exilió, te dije yo, porque se exilió porque era parte de lo que en su momento, previo a la dictadura, se había constituido como una diferencia entre PRT combatiente y PRT la verdad. Él estaba en el ala no combativa, que rechazaba la idea de la toma de armas. Después eso se transforma en el Ejército Revolucionario del Pueblo con algunas de sus variantes. Él se exilia en Río de Janeiro en el 76, se queda hasta el 83, donde ahí viven todavía 2 hermanos que tengo yo por parte de padre, que quiero mucho, Pablo y Pablo, que les mando un beso, dicho sea de paso, con una mina impresionante, que es la mamá de ellos, que es Celia, abogada de los movimientos sin tierra en Río de Janeiro, una discusión de tierras en Río de Janeiro histórica, impresionante, interesantísima, violentísima en términos sobre todo ahí del desarrollo inmobiliario. Bueno, y después viene a la Argentina, mi hermano necesitaba una profesora de castellano y terminó siendo la que era mi mamá. Por eso mi hermano siempre dice, vos naciste gracias a mí, lo cual de alguna manera tiene razón. Bueno, dicho eso, mi viejo nunca tuvo lo que los gringos llaman social skills, ¿no? Habilidades sociales. Era alguien que decía lo que pensaba de una manera, a mi juicio, exagerada, ¿no? Es decir, en todo orden, en todo momento, en todo lugar. Eso en ciudades chicas, y sobre todo cuando tenés una mirada tan refractaria a lo que es el sistema de la ciudad, te genera complicaciones de orden de desarrollo profesional. Las tuvo, muchas. Y bueno, yo lo que heredé, en términos materiales me refiero a esto, yo heredé un montón de cosas que a mí me constituyeron como la persona que soy y que las celebro. Carlos. ¿Y tu madre? Loretta. Entra por ahí, Carlos. Entra por ahí, primero me pegó un cagazo bárbaro, Luis, y después, y eso es lo primero, y después, ¿qué le digo? Mira, más que qué le digo, en términos de reacción inmediata, a mí me hubiera, si tengo que decir qué me hubiera gustado, era que yo tuve una curva, yo arranqué poniendo micrófonos en un estudio como este, primero haciendo informes y después poniendo micrófonos y así sucesivamente hasta mal o bien lo que hago hoy. Él esa curva que la vio hasta el 2012, que fue cuando se murió, le gustaba, le parecía que estaba bueno, le daba orgullo. Bueno, que vea eso hoy, yo supongo que ese orgullo sería mayor. Nos putearíamos bastante seguro por cuestiones políticas. Él
era una persona de izquierda, ¿no? Con mucha formación. Y mi vieja, si te cuento una infidencia, que creo que esto no lo he hablado, porque tampoco suscita ningún interés, es que ella tuvo, por eso para nosotros fue traumático el proceso, y sobre todo para mí cuando mi viejo falleció y yo quedé a cargo de mi mamá, tuvo durante los del 2002, uno y pico, dos, tuvo como un crash cerebral y quedó medio disfuncional. Viste, en el límite, la ley de salud mental hace que vos no puedas internar a una persona prácticamente hasta límites exagerados. A mi juicio, que lo vi en la práctica. No tengo teoría, no quiero meterme en un tema que desconozco, lo digo en la práctica. Pero yo me hacía mucho sentido cuando veía a la mamá de Chano Claro. haciendo un recorrido por eso. Eh, y entonces fue tan traumático en los últimos... ella muere en el 2013, yo tenía 22, creo, en ese momento, estoy haciendo la cuenta rápida, 23. Y desde mis 12, creo que fue esa situación, que tendría que hablarlo en terapia, más que acá, para darte una respuesta más clara respecto a eso. Pero qué heavy ser de golpe el padre de los padres de uno, ¿no? Sí, eso fue un año y medio. Yo trabajaba acá. Ese fue si yo te tuviera que decir, mira que uno dice, bueno, perdió a los padres de muy chico, qué momento de dolor o difícil de transitar. A mí lo que más me costó procesar fue la muerte de lo que uno llama cuando es chico el mejor amigo o uno de tus mejores amigos. Porque a los padres medio que Se espera, se espera. se Más espera, temprano o más se espera. tarde se espera. A un amigo no. Eso me costó más procesarlo. En el caso de mis viejos, que yo tenía, el momento que más me hicieron falta, si te tuviera que decir, porque yo nunca tuve una situación económica privilegiada, yo te diría que este es siempre el último es el mejor año para mí en términos profesionales, en términos de disponibilidad, en términos de poder disfrutar de alguna cosa. Eso nunca ocurrió en mi casa. Con lo cual, no lo extraño desde ahí eso. Sí, ¿sabés cuándo dije, che, por más que estos fueran dos colifas, lo digo con cariño, cuando fui padre, dije, che, ¿a quién le pregunto? Porque no había nadie alrededor. Ahí fue como una cosa de decir, sí levantaría el teléfono. Pero después, te decía, cuando entre que se muere Chelo era mi amigo, y mi vieja, pasó un año y medio. En el medio se murió mi papá. Ese sí fue un año complejo porque yo laburaba por 2,50 pesos, entonces tenía que laburar el 500.000 triple, horas, sí. claro, para mandar una plata que obviamente nunca alcanzaba. Entonces, ese sí fue un año que a mí me desbordó. Después uno obviamente encuentra el centro, pero que me desbordó porque era todo manta corta. ¿Viste? No me alcanzaba a mí y no le alcanzaba a mi vieja. Ahí estuve a punto de volverme a vivir a Bahía. Y siempre lo digo, esto yo trabajaba con Roberto, con Navarro, que él, y esto a mí siempre esas cosas, por más, él me dice, deja de decir, como ya pasaron 15 años, pero él me ofreció hacerse cargo de traerla a mi vieja para acá, tomarse todo eso. Yo trabajaba con él, no tenía una amistad ni nada por el estilo. eh, y yo le había aceptado, fue un gesto humano para mí muy, muy importante, y mi vieja falleció Total. 15, 20 días después. Entra por ahí Iván Jadrowski a los 16 con insolentes 20 años solamente más. Sí. ¿Le decís algo al pibesa? Sí, primero, calmate. Eso es lo primero que le diría al Iván de 16 años. Un poco, no mucho. Y después usaría una frase de Julio Grondona, que es todo pasa. Todo pasa. Sí, correcto. Sos re joven, así que ni los 60 es un materia de estudio para vos. O sea, no tenés ni el ruido. Bueno, por ahí por tus viejos, qué sé yo. Sí. En los 60, en esa época más hippie, 70. Ah, los años 60, Sí. que decías la No, los proyección. años 60, Ah, no, sí, sí, esa no. cosa para No, vos es de no. libro, Sí, de sí, gente mayor. correcto. Pero había un eslogan que era sexo, droga y rock and roll. Sí, 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 lo conozco. Sí. No gusto, pero me privo de las tres. No, nunca he tenido una etapa de mi vida de poco control de mis actos, que tenía que ver con lo que comentábamos recién, ese proceso que uno lo procesa, que uno lo transita de la manera que puede. Yo por eso nunca juzgo a nadie que atraviesa momentos difíciles, siempre sin joder a un tercero, ¿no? Obvio. Y bueno, y lo administra como puede, pero el descontrol
no ha sido parte No de es lo mi vida tuyo. en general, no es lo mío. Mirá lo que tengo que hacer, es empujar el tiempo. Extraordinario. ¿No es genial? Pero Es igual desafío el extraordinario. tiempo, dame un toque. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. Bueno, Tenenbaum detestó profundamente este último cuestionario que hago, no importa. Lo voy a seguir haciendo solo por llevar la contra a Tenenbaum. Me parece bien. Que nada, primero cenital. Sí. ¿Dónde te vemos, dónde te escuchamos, te leemos todo esto? Sí, yo tengo el medio que fundé y que dirijo, donde están entre otros Ernesto Bueno, Tenenbaum y por María suerte está O'Donnell. María. Gracias a Dios está María. Exacto. Es de streaming. El canal es en YouTube, que lo buscan como Cenital, con C de casa, es como el plano del cine. Está muy bien. Es felicito. lindo, muchas gracias. Y tenemos también newsletters, que a la gente que le gusta leer y hacer, digamos, profundizar las cosas, son newsletters. Tenemos un servicio diario de newsletter que son de noticias del día, pero después otros que son semanales, que gente que está sobrecapacitada para lo que hace, a mi juicio, excepto quien les habla, pero el resto sí, que yo creo que es un buen material periodístico. Bien, ahí está. ¿Cuál es tu palabra favorita? Me ocupo, Qué bárbaro. La que más detestás. no se puede. ¿Cuál es el sonido que más te gusta en la vida? La risa de mi hijo. El que más odias. El que más odio. No lo tengo identificado. Si te tengo que responder algo, el sonido urbano, la contaminación de sonido urbano, los colectivos, Bocina, central, bocinas. sirena. Ay, la paso mal. ¿Cuál es tu insulto favorito? Creo que debe ser pelotudo. Sí, pero es como una pregunta. Yo que vengo de, O imbécil. yo que vengo de Rosario, en el viejo discurso del negro Fontana Rosa en el Sí, Congreso de la claro, Lengua, exacto. sostenía que la P La P, era muy, que le exactamente. daba muchísima fuerza. ¿Era la P o la T? Ahora me pones en duda, che. ¿Sabés busco- que no me- Lo busqué? busco Sí, y te sí, lo- sí. y te- Yo también entré en Sé duda. que porque mierda era la R Sí. porque los cubanos decían mielda. Exactamente, exactamente. Si Dios existe, ¿Dios existe? Yo no soy creyente, pero me gustaría mucho, envidio mucho a la gente, y lo he tratado de trabajar, no es que lo envidio de una lógica plateísta, quienes tienen vida espiritual. Y como si me hacías esta pregunta hace 10 años, te decía, no, Luis, ¿qué me estás preguntando? No quiero ser taxativo, porque uno no sabe a dónde lo va a llevar la vida. Yo hoy no creo, pero sí soy de los que se encomiendan a algo superior en la turbulencia del avión, así que... ¿Cómo es ser judío 2025? En mi caso es un problema, porque si viene el tren, obviamente me lleva, ¿no? Ahora, para la comunidad judía yo no soy judío, porque en realidad yo no soy judío. Yo soy Jagroski, pero Por padre. por padre. Mi mamá no era judía, entonces por vientre no lo soy. Técnicamente. Y además mi papá, nosotros teníamos una tradición, mi abuelo, mi bisabuelo, etcétera, basta, donde sé poco, pues venían todos de Ucrania, eran judíos y eran practicantes. Mi viejo cero. Cero. Es más, si quiero ir un poco más lejos, por ahí sería para otra conversación, pero mi viejo, yo te dije Carlos, mi viejo se llamaba de nacimiento Israel Carlos. Y él, que tenía una mirada muy crítica ya en los 90 sobre lo que estaba, así lo decía él, lo que estaba haciendo Israel en Palestina, se sacó el nombre Israel del nombre, incluso hasta de los carteles de arquitecto que él tenía distribuidos por la ciudad por el trabajo que hacía. Yo tengo una mirada distinta a eso, no diametralmente opuesta, pero más centrista si querés. Con lo cual no hice ninguno de los rituales, ninguna de las costumbres. La primera vez creo que comí comida judía, la comí acá en la casa de algún amigo en Buenos Aires. No tengo formación religiosa, no tengo formación comunitaria respecto a eso, con lo cual yo solo recibo los insultos, a veces antisemitas, pero la comunidad tampoco me abraza como tal, exactamente. Nos morimos y ¿qué pasa? Viene la calma, probablemente. No sé qué pasa. Y voy a decir una frase de revista Gente, capaz, pero es... Defendámosla.
¿Qué? ¿Cómo No fue lo digo Carrió? como algo malo. Yo Carrió- lo popular para mí es Claro. extraordinario. No, no, no. Creo que Carrió dijo, a mí la frivolidad me descansa. Y me Total, pareció... Pará. Yo no sé si estoy cometiendo algún ilícito de programación, pero o de competencia, pero yo veo LAM Claro. todo lo que puedo, porque además creo que en el ejercicio periodístico, olvídate de la temática, son excelentes en lo que Sí, hacen. no hay con qué darle. No hay con qué No hay darle. con qué darle. Con lo cual, volviendo al punto, te diría, estoy demasiado ocupado en vivir como para, por ahí, Saber qué. cuando sea más grande, me ocupe. ese Última, tema. última, muy breve. ¿A qué se parece que tu hijo te diga, papá, te amo? A nada, a nada. Yo me acuerdo una vez que, y cierro, y lo digo breve, que es, yo venía de una discusión muy fuerte, con una persona que nosotros conocemos, que no es una persona para tener discusiones fuertes, porque uno no se va tranquilo de esas discusiones. Y llegué a mi casa, y yo todavía no estoy separado de la mamá de Lucio, todavía no me había separado, y Lucio viene corriendo, creo que fue la primera vez que me abrazó. Yo siempre, viste, que te dicen es mágico. Yo te digo, mira, puede ser mágico. Yo sentí algo químico ahí. Sentí Claro. como había un reacomodamiento de las cosas y fue instantáneo mi cambio de ánimo, mi cambio de agenda, de todo. No, yo no quería ser padre y no soy alguien que evangeliza respecto a eso. Pero a mí es lo más grande que me pasó en la vida. Bueno, dos cosas. No se discute con ese señor, porque lo supe con solo mirarte. No se discute con ese señor. A, B. Y si te da para otra charla, me encantaría. Tengo una gran admiración y un respeto intelectual muy grande. Me pasas un tipo súper inteligente y venite cuando quieras. No por protocolo, sabés que la consideración es compartida, con lo cual cuando me dijeron acá fue no solamente algo que me gustó rápidamente, sino que un honor, de veras. Nos encontramos pronto. Así es. Gracias. Gracias.